La Z101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Sí. Buenos días a todos. Se inicia hoy la receta médica de la Z, el programa de salud oficial de la Z101 y del país. Hoy es jueves. Los jueves es la edición especial de la receta médica de la Z. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de salud y vamos a hablar del Sistema Nacional de Salud. Y para hablar de eso, ¿quién más que su director? Chanel. Chanel, tú eres el funcionario más valorado del presidente Danilo Medina. Sí. Yo estoy casi seguro de eso. Claro, en algunos momentos te calientas bastante, Chanel, pero después las cosas pasan y la gente... Claro. Chanel, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Yo quiero que la gente comience entendiendo qué es el Servicio Nacional de Salud y qué lo diferencia del Ministerio de Salud. Sí, muy buena pregunta esta, porque todavía existe mucha confusión, sobre todo en el tema de los roles de ambas instituciones. Mira, como todos recordamos, nosotros, el Ministerio de Salud Pública durante muchos años se encargó de varias funciones dentro del sistema de salud. De la rectoría, la regulación, lo que tiene que ver con normas, salud colectiva y también de la gestión de los hospitales públicos. La ley 123-15 separó esas funciones y creó el Servicio Nacional de Salud. ¿Qué es el Servicio Nacional de Salud? El Servicio Nacional de Salud es la institución que gestiona los hospitales públicos y la unidad de atención primaria de todo el país. Esa es nuestra función. Es una función puramente operativa y en el ministerio entonces quedó la función de rectoría, todo lo que tiene que ver con protocolo, con vigilancia epidemiológica y lo que nosotros llamamos salud colectiva, que son esas enfermedades de altas externalidades que le corresponde al ministerio su vigilancia, la vigilancia epidemiológica de esas enfermedades. Nosotros, el servicio tiene incidencia en el sector público, el ministerio tiene incidencia en el sector público y privado, por su rol rector. Entonces, si lo fuéramos a resumir, el Ministerio de Salud traza las políticas de salud. Exactamente, la política y la conducción sectorial del sistema. Y el servicio gestiona los centros de salud públicos. O sea que tú eres responsable de 186 hospitales públicos y de alrededor de 1.400 centros de primer nivel de atención. O sea que los hospitales públicos recaen sobre el Servicio Nacional los hospitales públicos, salud. Su personal, alrededor de 70.000 personas que elaboramos el servicio. ¿Cuáles son los principales hospitales de Santo Domingo que está bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Salud? Los grandes hospitales que son de referencia nacional, como por ejemplo el Hospital Robert Rick Cabral, que es un hospital icónico de referencia nacional en tema de cuidados infantil, el Darío Contreras, por supuesto, que son los hospitales de mayor demanda. También está los hospitales de autogestión, Secanó, el Hospital Hugo Mendoza, el Ney Arias Loras. Esos son los grandes, por supuesto, la maternidad regional Altagracia también sería como los grandes hospitales. La maternidad Altagracia es de ustedes, es Robert Reed de ustedes, Ney Arias Loras, Darío Contreras, el Hugo Mendoza, Secanó. Y a eso se sumará ya probablemente a mediados de este año la ciudad sanitaria que se construye en el antiguo Morgan. ¿De quién es el Hospital de Herrera? Igual también. De ustedes, el Marcelino Vélez. Y el Vinicio Calvente. El Plaza de la Salud. No, Plaza de Salud ya es una institución de autogestión independiente, una ONG independiente. Sedimap. Igual están Sedimap y el Instituto de Cardiología, el Instituto de... Bueno, nosotros también tenemos el INCAR, que es el nuevo Instituto de Oncología. El INCAR es del Servicio Nacional de Salud. Pero el Instituto, por ejemplo, Oncológico, el Heriberto Peter, ya es una institución independiente. El Traumatológico de La Vega. También es del servicio. Del servicio. De los hospitales públicos, Mario, no corresponden al servicio los hospitales militares, que se quedaron bajo la dependencia de la Fuerza Armada, y el hospital de la policía, que se quedó bajo la dependencia de la policía también. Igual los antiguos hospitales del Seguro Social. Por ejemplo, el Salvador de Gautier. Es también del Servicio Nacional de Salud. Así es. Ok. ¿Cuál es el presupuesto
que maneja el Servicio Nacional de Salud para esos hospitales? Nosotros tenemos alrededor, ahora mismo el presupuesto es de alrededor de 40.000 millones de pesos para este año. Puro para los hospitales. Para los hospitales, exacto. Eso es los hospitales. Recuerda, Mario, también hay otras instituciones que ejecutan presupuesto para los hospitales. Por ejemplo, la construcción y reparación de hospitales está a cargo de OISOE. Por lo tanto, ese presupuesto lo gestiona la OISOE. O sea que no tiene nada que ver con eso. No, exactamente. Y los medicamentos se compran a promesa, por lo tanto, esos recursos se asignan a promesa. Y promesa nos asignan los medicamentos a los hospitales y a la unidad de atención primaria. ¿Cómo distribuye, bajo qué protocolo distribuye el Servicio Nacional de Salud el presupuesto nacional para esos hospitales? Sí. Mira, la distribución del presupuesto del servicio en los hospitales públicos es tiene una rigidez estructural de años, porque tú sabes que la mayoría, más del 85% de los gastos del servicio son gastos de personal. Y lógicamente, si tú no construyes y si los medicamentos están a cargo de tu institución, es lógico que entonces la mayor partida de gasto de la institución sea en gasto de personal. Hay dos modalidades de financiamiento en los hospitales públicos. Están los hospitales de autogestión, como tú lo has mencionado, en ese hospital en esa condición está el Marcelino, el Hugo Mendoza, el Ney Arias Lora, Secanó, etc. Esos hospitales reciben un presupuesto mensual y ellos pagan la nómina y sus gastos operativos. Los demás hospitales, la nómina le llega como una transferencia, como un pago directo del Servicio Nacional de Salud. Es decir, ellos no gestionan directamente esa parte de sus recursos, sino que lo gestiona el servicio. Entonces, son para entender, por ejemplo, el Robert Rick Cabral, el Servicio Nacional de Salud paga nómina. Exacto, paga nómina, los servicios generales. Los servicios generales, todo. Exacto, claro. Y Promese suple los medicamentos. Exactamente. Y ese hospital se gestiona, funciona bajo ese presupuesto que ustedes le asignan. Exacto. Por supuesto, ellos tienen un presupuesto que ellos manejan directamente, que es la cuota de los fondos reponibles, lo que se llamaba antes la subvención, y también los recursos que captan a través de las ARS. Pero no le cobran al paciente. No le cobran al paciente. O sea, un paciente va a Robert Rick Cabral y no puede cobrar ninguna cuota de recuperación. No hay diferencia. Exacto. ¿Por qué? Porque pago diferencia. Porque ustedes como Seguro Nacional de Salud pagan el médico, la enfermera, la luz, el teléfono, el agua. Promese le da los medicamentos, le suple. Sí, le suple, porque no es dado. Los hospitales le entregan un 40% de su fondo, del fondo reponible a Promese. El equipamiento va. Y el equipamiento lo hace el servicio. Lo hace el Servicio Nacional de Salud. Por supuesto, hay equipamiento básico que el hospital puede suplirlo con los fondos que recibe. Con los fondos de subvenciones. ¿Esas subvenciones de dónde vienen? Las subvenciones vienen igual del Servicio Nacional de Salud, vía presupuesto público del servicio. Me voy entonces a una autogestión. Mencióname uno para no ser yo el que diga el nombre. Por ejemplo, Secanó. Por ejemplo. Secanó, ustedes le dan un presupuesto. Exacto. Le dicen, te vamos a dar 10 millones de pesos mensual. Gestiona. Contrata a tus médicos. Exactamente. Contrata a tu enfermera, paga tu luz, paga tu teléfono. Y entonces ellos ponen su tarifa, porque allá ahí sí cobran. Ahí sí. Bueno, ahí por ejemplo, los seguros afiliados a régimen subsidiado no cobran, a los seguros tampoco. Pero si va una gente que no tiene seguro. Depende de la condición socioeconómica de esa persona. O sea, ya hay el hospital. Claro. El hospital. Claro, el hospital exonera también en muchísimos casos. Pero si una persona de ingresos, igual si tiene seguro de otra ARS, no se le cobra diferencia tampoco. La paga la ARS. La otra. O sea, por ejemplo, en Secanó, un paciente de Humano o de Pali o de Universal, le toman su seguro. Exacto. Y ese lo cubre, el seguro lo cubre el pago de la persona y del seguro. O sea, no paga diferencia. No hay que pagar diferencia. Entonces, el seguro le retorna el pago a ese hospital y ya entonces ellos están dando un servicio de bajo costo para el paciente porque no hay diferencia. Exactamente. Y si va una gente que no tiene seguro, que ya son pocos porque ya hay 7 millones de afiliados. 76% de la población tiene seguro. Ese paciente entra a un departamento social. Exacto, que evalúa su condición, entonces ahí en la mayoría de los casos no paga porque generalmente son personas que no pueden. Igualmente hay personas indocumentadas que no pagan tampoco esos servicios. No, los indocumentados no pagan el servicio. Sí, porque no tienen una ARS, no están afiliados a una ARS. O sea que el Estado tiene que suplir a esa. Sí. Y hay otro tema, Mario.
Hay otro que es un tema no menor. Son aquellas personas que tienen un seguro contributivo. Nosotros estamos recibiendo ya el 25% de afiliados del régimen contributivo van a hospitales públicos a nivel nacional. En algunos casos, esas personas van a un hospital público y se le agota la cobertura, por ejemplo. Te voy a decir un caso común. Las personas para enfermedades de alto costo tienen un monto de $1 millón de pesos anual. Si ese monto se le termina, generalmente esa persona va a un hospital público. O si tiene un accidente y se le agota también el fondo. O si no puede pagar diferencia en una clínica privada, va a un hospital público. O sea que también hay un sinnúmero de elementos ahí que también es importante tomar en consideración. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, en los otros hospitales, un hospital de autogestión que no pertenece a lo que tú mencionaste. Por ejemplo, bajo ese protocolo, Plaza de la Salud, que es una ONG, y CEDIMAP. Exacto. Servicio Nacional de Salud no le aporta presupuesto. No. ¿Quién le aporta presupuesto? Bueno, el Estado aporta una parte del presupuesto de esas instituciones, pero es vía el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano ya que donde llegan los recursos y asigna entonces a esas ONG o hospitales o instituciones que no son parte de la red pública. O sea, el ministerio está subvencionando parte por una vía que no es el Servicio Nacional de Salud. Sí, porque le corresponde al ministerio, porque el ministerio es como órgano rector del sistema, es donde llegan todos los fondos públicos están asignados a un ministerio. Entonces el ministerio es que a través del ministerio que le llegan a esas instituciones. Por ejemplo, incluso los fondos del servicio nosotros tenemos que hacerlo a través del Ministerio de Salud Pública. Igual pasa en todas las áreas. Ok. Pero esa que tú dices, por ejemplo, el caso de Secano, pasó el caso de la plaza, del Instituto Oncológico, del Instituto de Cardiología. El Instituto de Oncología es del Servicio Nacional de Salud. No, el Heriberto Hospital no. Todas esas instituciones están en la misma el INCAR. El INCAR, sí. Sí. El INCAR, sí. Es de autogestión. No es de autogestión. Exacto, es del modelo tradicional. Es del modelo tradicional. Así es. Ok, o sea que ustedes pagan el personal. Pagamos el personal, la nómina, exacto. Ok. Bajo tu experiencia, ahí voy ya a la parte un poquito difícil. Tú fuiste un director, un ícono en el sector salud, sobre todo en el Seguro Nacional de Salud. Fuiste su director durante muchos años y puedo decir que aunque estoy en desacuerdo con algunas cosas, algunos modelos, hay que ser justo y decir que el SENASA ha cumplido un rol muy importante en la seguridad social, sobre todo porque el SENASA fue creado no con fines de lucro, sino para distribuir salud en sus afiliados. Y así ha sido y así está funcionando, y con algunas dificultades propias del modelo podemos decir que se ha avanzado bastante. Bajo ahora tu dirección del Seguro Nacional de Salud, que estás viendo la salud de otro punto de vista, porque una cosa es cuando tú ves la salud como ARS, cuando tú pagas, sí, y otra cosa ahora cuando ya tú estás viendo la oferta de exacto. ¿Cuáles son las principales distorsiones que tú, estando en la dirección del Seguro Nacional de Salud, SENASA, y estando en la dirección, del Seguro Nacional de Salud y ahora en el Servicio Nacional de Salud, has encontrado en el sistema? Sí. Mira, qué importante esa pregunta, Mario. Yo te diría, la podría resumir en 2 o 3 grandes distorsiones, como tú le llamas. Yo creo que una primera distorsión, y no tiene que ver con salud, pero sí impacta, es el tema de la visión tradicional que nosotros hemos visto, el tema de la salud. Cómo incluso el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie que va a un hospital, pero también los recursos humanos en un hospital tienen una visión asistencial del hospital. Es un servicio público que nosotros pareciéramos que estuviésemos haciéndole un favor al ciudadano. Y yo creo que nosotros en el sector salud, porque ¿qué pasa? Y lo que voy a decir es duro, pero es así. El ciudadano que va a un hospital público
durante años ha vivido atrapado entre la burocracia estatal, la politiquería y los gremios del sector. Entonces ese ciudadano que va a ese centro de salud, tú lo ves atrapado en ese trío que interactúa. Yo te diría a ti, ¿cuál es el principal tema del sector salud? Es que la gente comienza a ver el sector como un tema de derecho, no una dádiva, no que le estamos haciendo un favor, que es un derecho constitucional y un derecho humano. Yo llego a un hospital y veo, por ejemplo, una persona que está sentado en una silla pacientemente, rindiendo honor a su condición, de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, y él lo acepta como una condición natural. Y no debería ser. Mira, Mario, yo cuando comprobé, porque esto es un tema nuevo, yo digo, mira, el mejor aliado que cuando tú quieres hacer las cosas bien del Estado es la gente. Es que tú tengas a la gente de tu favor. ¿Para qué? Para que te critiques, para que te cuestione, para que sea veedor de las cosas que tú haces en la gestión pública, y eso es fundamental. Nosotros este año vamos a crear, porque entonces a eso tú tienes lo que se llama las oficinas de atención al usuario en el hospital, que tú te das cuenta que no es el rol que deben jugar en la actualidad. Porque no es una oficina que dependa del director y que reciba a la gente, ese tipo de cosas. Una oficina de atención al usuario en una institución organizada funciona para defender al usuario ¿de quién? En este caso del hospital, contra el hospital. Nosotros vamos a crear vamos a dar la vuelta a ese tema. Y tiene que ver con crear oficinas, nosotros hemos llamado, no es un nombre definitivo, Defensoría de los Usuarios de los Hospitales, que es una oficina que va a trabajar 24 horas, las 7 días de la semana, donde el ciudadano pueda ir ahí y decir, mire, yo vine aquí a este hospital y aquí no había medicamento, por ejemplo, o aquí no había material gastable, o yo llegué o no había nadie que me atendiera. Entonces yo creo que hay que comenzar a dimensionar los problemas de los hospitales. Porque por años nosotros... Con eso me estás diciendo que uno de los principales problemas que hay en los hospitales es servicio. Sí, claro. No, y la actitud de la gente frente al servicio. Cuando dice la actitud de la gente frente al servicio es del personal. Del personal y del usuario. Hospitalario hacia el paciente, yo creo, y del paciente hacia el sistema hospitalario. Exactamente. Mejor no podía ser explicado. Es un tema cultural, Mario, es un tema cultural. O sea, es que yo no puedo ir a un hospital, yo voy a un hospital y hay alguien que está tirado en el piso y la gente le pasa por el lado porque se acostumbró a que eso fuera una cuestión normal, y eso no es normal. Eso no es normal que yo tenga que esperar llegar a un hospital a las 8 de la mañana y esperar a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana para que me atiendan. Como director del Seguro Nacional de Salud, si yo te preguntara del 1 al 10, del Servicio Nacional de Salud, del 1 al 10, 10 es excelente y 1 es mediocre, ¿cómo calificas el sistema de gestión humano del personal hospitalario, incluido todo, hacia el paciente, del 1 al 10? Mira, Mario, nosotros cuando hablamos cometemos un error cuando hablamos de hospitales públicos y generalizamos. Tú te vas a encontrar en eso que tú dices, hospitales que tienen un 9, un 8, que tienen un 2, un 4, o sea, depende. Eso depende, porque tú tienes que encontrar con verdaderos líderes gestionando un hospital. Me saliste de abajo de un camión, pero te voy a poner en una situación difícil ahorita. Sí. Porque me escabullaste en la pregunta de cómo distribuyen el presupuesto de salud en los hospitales. Me dijiste, bueno, doctor, manejamos 40,000 millones de pesos para todo el sistema. Pero ¿cómo Chanel sabe cuánto hay que darle al Darío Contreras o al Robert Rick Cabral? Porque creo que hay algunas distorsiones. Totalmente de acuerdo. Y yo quiero que entremos en esta injusticia. Totalmente de acuerdo, exactamente. En esta injusticia, porque después de la pausa, Chanel, yo quiero preguntarte cuánto tú le das como director al Darío Contreras y al Robert Rick Cabral, y te voy a preguntar, que no eres tú, cuánto le da el ministro a CEDIMAP y a Plaza de la Salud. Regresamos a la receta médica de la Z. Nos acompaña hoy Chanel Mateo Rosa, quien es el director del Servicio Nacional de Salud.
el encargado de hacer que el sistema hospitalario en la República Dominicana funcione. Bajo ese esquema, Chanel, ¿cuánto se le asigna al Robert Rick Cabral mensual y cuánto se le asigna a la maternidad La Altagracia? Y te hago esa pregunta porque sabemos que hay un gran interés en la reducción de la mortalidad materna e infantil en República Dominicana. E indudablemente hay muchos factores que participan para que esta mortalidad siga siendo extraordinariamente alta. Sí, injustificable así es. Esa tasa tan alta de mortalidad. Y hay muchos factores, muchísimos, desde la parte humana hasta la parte burocrática inmersa en esto. Sí. ¿Cuánto recibe el Robert Rick Cabral y la maternidad La Altagracia? Nosotros hay un tema, que es el tema del financiamiento de hospital. Generalmente, cuando tú le dices a un director de un hospital, Robert Rick Cabral, ¿cuánto usted recibe mensual? Él te va a decir, yo recibo 8 millones de pesos mensual, que es su subvención. Ellos no contabilizan esto en su presupuesto. Y un tema que nosotros estamos comenzando a trabajar con los hospitales, el tema de presupuesto y el tema de costo. Porque también no hay criterio, no hay un sentido de que un paciente permanezca 2 días en una cama cuando no es necesario, eso tiene un costo para el hospital. Entonces, cuando tú le preguntas, tú vas a decir, bueno, mi presupuesto son 8 millones por 12, ese es mi presupuesto. El hospital no contabiliza como parte de su presupuesto lo que se paga por recursos humanos, lo que se paga por energía eléctrica, por supuesto, servicios generales, sitio general, los equipos que se le compran, todo ese tipo de cosas. ¿Tú ves? O sea, Robert Rick Cabral recibe 8 millones mensuales. La subvención, pero eso no es el presupuesto del hospital. Claro. Bueno, el hospital también tiene una facturación aparte de la ARS. De la ARS. O sea, el hospital Robert Rick Cabral de fondos para su manejo recibe 8 millones mensuales, que son 96 millones al año. Factura alrededor de 10 millones de pesos mensual también con las ARS. Con las ARS. O sea, y de nómina y de... No te puedo decir, no sé el monto ahora mismo, pero hay un monto, ese es lo que te digo, el gran peso del que el hospital recibe de su financiamiento, porque esa es la diferencia entre el modelo tradicional, como se le llama, y el modelo de autogestión. O sea, al hospital se le paga todo, pero además de eso recibe 8 millones de pesos. Así es. ¿Qué hace el hospital con esos millones de pesos, 8 millones de pesos? Porque si le pagan las enfermeras, los médicos, la luz, el teléfono, el agua, le dan los medicamentos y le suplen los equipos. Sí. ¿Qué hace el hospital? Con eso resuelve temas de mantenimiento menor, gastos de mantenimiento menores, tanto de equipo como de infraestructura en el hospital. Compra medicamentos que en muchos casos promesa no puede. Que no suple. No suple. Y paga nómina de médicos nómina, que no estén empleados por nosotros estamos cerrando, queremos cerrar este año. Durante años, Mario, nosotros el sistema hospitalario nuestro ha tenido, sobre todo los grandes hospitales, bueno, todos los hospitales han tenido médicos y otro personal contratado directamente por el hospital. Con el agravante de que esos médicos ganan menos dinero que lo que gana un médico que ya está contratado por el Servicio Nacional de Salud. Nosotros comenzamos el año pasado eliminando esa modalidad de contratación. Hay hospitales, por ejemplo, ya en el país que no tienen personal contratado por nómina, sino que el servicio le asume, que lo contrata. Contrata, exactamente. Entonces, a Robert Rick Cabral, si yo voy y tengo seguro, me cotizan, me llenan mi factura y le cobran al seguro. Si yo no tengo seguro, yo voy. El hospital tiene que asumir. Me tiene que asumir. Ok, muy bien. Ahora me voy con el otro caso. Dame un nombre, para no ser yo, de un hospital de autogestión. Marcelino Vélez Santana, por ejemplo, que está cerca. Aquí. No, de lo que el Ministerio de Salud es que le asigna fondos. Bueno, qué sé yo. El Plaza de la Salud puede hacer. No, vamos a sacarla. Yo no quiero. Ahí está mi querido. Porque es atacarla. Que tú... No. Yo no quiero poner de ejemplo la plaza porque ahí está mi rector magnífico. Y mi buen amigo. Y mi buen amigo, Julio Castaño. Entonces me va a llamar ahorita, guapito conmigo. No, ponme otro ejemplo que no sea la plaza. Qué sé yo, Instituto Oncológico. O cardiología, o Sedimá, o no sé, qué sé yo. Vámonos con Sedimá. Me gusta ese tema. Sí. Sedimá recibe una subvención. Sí, que no recuerdo ahora cuánto es la subvención de su... No lo recuerda, Chanel. No, en serio. No, porque yo no trabajo en ese ámbito. En ese ámbito. Yo te puedo asegurar que con 2 meses es casi un año de Robert Rick Cabral.
Vamos a ver, pero está bien. Sí, no, por supuesto, es así. ¿Eh? Es así, o sea, es así. Es Como así. tú dices, si tú tomas en consideración el Robert y Cabral solamente la subvención. Sí, si tomo Si la tomo subvención. porque no, eso Bueno, no. pero claro, o sea, Claro. si yo tomo la Sí, subvención, pero es que eso tú 2 estás- meses Tú estás de... comparando cosas distintas. No, pero modelos de espérate. financiamiento distintos. Está bien, pero espérate. Y a esas instituciones solamente van los que estén afiliados en un seguro Ujú. y que ellos acepten. Así es. Si va una gente como el Robert Reed que no tiene seguro y necesita atención, no puede a menos que el Departamento Social permita. Entonces, ¿por qué el Estado, si no es un hospital del Estado, tiene que asignar fondos públicos a esas instituciones? Sí. Es lo primero que quiero saber. Mira, ¿Y por qué esas instituciones que reciben fondos del Estado y que fueron originariamente construidos con fondos del Estado, fondo público, claro. ni siquiera toman el régimen Subsidiado. Así del es. Seguro Nacional de Salud? O sea, yo quiero que alguien, y que tú eres el más, a mí me tocó tenerte a ti, como esas instituciones, que son muchas, no cogen SENASA subsidiado, no atienden pacientes sin seguro, pobres, que lo necesiten, ni que sean referidos de un hospital porque necesitan esas atenciones y siguen recibiendo fondos públicos. Sí. Mira, tú le estás preguntando a una persona que tiene la misma opinión que tú tienes sobre este tema. O sea, que yo no puedo justificarte nada porque tú y yo pensamos lo mismo sobre eso que tú estás hablando ahora. ¿Cuál es la, vamos a decir, justificación que históricamente se le ha dado a ese tema? Por supuesto, por ejemplo, esos hospitales dicen que lo que el Estado le da representa alrededor de un 10% de su presupuesto total. Que el resto del presupuesto ellos tienen que buscarlo. Pero ¿por qué hay que darle? Porque Entonces, si yo hago una empresa, el Estado a mí no me da perfecto, nada. Así es. Porque yo le trabajaría de gratis al Estado si a mí me subsidia mi consultorio. Claro, por supuesto. Pues yo quisiera que me Claro. subsidien mi consultorio. Entonces, la justificación que hay es que esos hospitales atienden personas que no tienen seguro, que son personas pobres y que no le cobran a esa persona. Y que esos recursos que el Estado le da, forman parte de una especie de subvención, de subsidio que el Estado paga para que se le cubra a esas personas que no son aseguradas. Eso es lo que te han respondido cuando Sí, tú esa has es la pre- explicación O sea, que se ha dado. O sea, Chanel, eso es lo que te han Históricamente. respondido cuando tú has preguntado. ¿Y qué tú piensas de eso, Chanel? Que no, el Estado no debería subvencionar instituciones que ni siquiera reciban régimen subsidiado. Te digo, tú y yo estamos de acuerdo totalmente con eso, con ese modelo. O sea, yo creo que el Estado, su compromiso con los hospitales. ¿Por qué esos hospitales de autogestión construidos con Pero fondos públicos? Espérate, Chanel. No, porque es un tema. Y no reciben no es un tema- SENASA subsidiado. No. ¿Qué te Mira, decían a ti ajá, exacto. cuando tú eras el director Sí. de Bueno, en SENASA? Sedimat, déjame decir, Sedimat, nosotros. Y pon otro ejemplo. No, para pero que saquemos Sedimat, por ejemplo, Sedimat, para decirte, por para que ejemplo, saquemos no, Sedimat de ahí. Sedimat, por ejemplo. Sedimat, nosotros teníamos 3 centros que no recibían subsidiados, son de eso. ¿Cuáles? El resto recibía. ¿Cuáles eran? En la plaza, que recibían subsidiados, pero eran en condiciones excepcionales. Segundo, en Sedimat SENASA tiene un acuerdo para recibir a aquellos niños que nacen con enfermedades congénitas, cardiovasculares congénitas, y los reciben en Sedimat. Y el Instituto de la Diabetes, que nunca recibió afiliados subsidiados a SENASA. Nosotros nunca recibimos una explicación de por qué eso pasaba, pero luego el resto de los hospitales de autogestión, que funcionan como ONG, sí reciben al régimen subsidiado. De hecho, hay hospitales de esos que SENASA paga 100 millones de pesos mensuales. Muy bien, perfecto. Darío Contreras. Sí. ¿Cómo es posible, Chanel? Pues yo voy ahora a la parte incómoda. Sí, no hay problema. Yo quiero salir. Tira para adelante, no Yo te quiero preocupes. salir, amiguito tuyo, al final. Que no nos podemos poner guapos. Imposible. Chanel, ¿cómo es posible que el Darío Contreras, al día de hoy, siendo el hospital número 1 traumatológico de país, República Dominicana, no tenga un equipo de resonancia magnética que quedaron desde hace mucho tiempo, desde que lo inauguraron, que eso no fue, Sí. y todavía no funciona? Un resonador, tú dices. Sí. No, mira, ese hospital tiene, ahora mismo se le suministró los equipos que pidieron un tomógrafo adicional. Un tomógrafo. Adicional, Nuevo. nuevo. Se le va a instalar ahora, la próxima semana. Un brazo en C,
que es un Sí. equipo también que ellos pidieron, y también ese equipo se le instaló y está funcionando. Y el resonador, lo que pasa, Mario, déjame decirte algo. Te digo porque hay veces que hay que sacar al paciente No, es el caso de que hay que sacar paciente era con el tema del tomógrafo. del tomógrafo. Claro, ya ellos van ok. a tener 2 tomógrafos. El tomógrafo Ok. que tenía Perfecto. anterior y un tomógrafo que ya... Lo que se sacaban va a era para el instalar. tomógrafo. Sí, exactamente, para el tema del tomógrafo. Ya no va a ser necesario. 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 Por supuesto, tú sabes que la tecnología en salud cambia mucho. Tú lo sabes mejor que yo. Y a ver, que nosotros también estamos, y no te digo el caso del Gautier, que es un... Porque es muy incómodo, te digo, porque por ejemplo va un paciente y dice, por aquí supuesto, no hay, tiene por que llevarlo supuesto, allí, por supuesto, a 2 esquinas, entonces por hay supuesto, un no, edificio exactamente. que tiene Ajá. y hacen entonces tomografía 2 esquinas más para adelante. Exacto. ¿Y tú sabes quiénes son los dueños? No, yo no sé. Ah, no. No, es un ejemplo. No, Yo gente sé que invierte. Yo no sé si pasa Exacto. eso. Chanel, no me busque problemas. ¡No me va a caer loco! Regresamos con el amigo Chanel Rosa Mateo, director del Servicio Nacional de Salud. Mira, Chanel, yo tengo entendido que el Estado Dominicano donó, no sé si decir donó Aportó. o aportó, porque si yo te dono, yo te lo doy y yo no tengo que ver con eso. Si yo aporto es porque yo quiero una participación. Donó más de 500 millones de pesos en la construcción de un hospital nuevo, no voy a decir clínica, un hospital nuevo que se está construyendo, muy bueno, porque eso viene a dar un servicio. Oye, mira, aquí hay instituciones como Plaza de la Salud, Sedimás, Secanó, el INCAR, que son modelos. Sí, claro, así es. Y yo quisiera que le den más. Mira, para que no me malinterpreten, Chanel. Sí. Yo quiero que si le dan 100 a Sedimás, le den 300. Tu cuestionamiento es el acceso. Sí. Y que si le dan 100 a la plaza, que le den 1000. Pero que abramos una vía de acceso a más, Sí, claro. más asequible. Ajá, sí. Porque bajo qué argumento el Estado le está dando 500 millones de pesos a este hospital que es privado, Chanel. Es privado. Ahí no va a entrar gente que no sea con algunos tipos de seguro. Y tú sabes que así, yo no quiero decir nombres porque esta no es mi finalidad, no es atacar a nadie, es hacer que las cosas funcionen. Porque es lo mismo que yo le diga a Chanel, yo estoy haciendo una construcción de un edificio allí, Fináncialo. y estoy haciendo consultorio, finánciame. ¿Y qué tú le vas a dar al Estado? No, le voy a dar servicio a las ARS. ¿Por qué a mí no me lo dan? Y dice, no, porque es tu negocio tuyo. Entonces, ¿por qué dárselo a ellos cuando siguen participando como un negocio, son solamente con ciertas ARS y no llega a la población que lo necesita o que tenga SENASA subsidiado o que necesite un referimiento de un hospital? Que diga, mira, aquí hacen ese estudio, yo voy a mandar a referir a este paciente. Yo necesito que me le den una cama a este paciente y que este paciente que está grave, ustedes lo entren dentro del programa. Ah, pero ese no, siempre está lleno la cama. Nunca hay no hay una cama de intensivo, nunca hay un chance, y tú lo sabes que así. El paciente se murió en el hospital porque no tenían dónde darle servicio. Entonces, yo creo que eso no es justicia social. Creo que en caso de este tipo de financiamiento se debe hacer bajo un marco, con un acuerdo que implique eso que tú estás diciendo, Mario, porque son recursos de todos. Entonces es importante que se le permite el acceso a la gente, a la población más pobre. Como tú bien señalas, la población afiliada a régimen subsidiado, gente que no tiene seguro, y que si quiere se le factura al Estado y se dice, mire, tanto invirtió este año, nos transfirió tantos recursos, mire, y nosotros esos recursos los hemos transferido a esta población como tiene, y aquí está la factura. Debería ser así. Totalmente de acuerdo. Debería ser así. O que el Estado le pida una justificante a esos hospitales y dice, dime cuánto tú me has dado en servicio a pacientes que no han tenido la posibilidad de accesar. Hay otra cosa que yo no entiendo, y te la voy a preguntar por tu cargo pasado de SENASA, director de SENASA. El sistema de seguridad social, con una palabrita que se llama solidaridad, ¿qué se llama? Sí. Vamos a ver qué tú quieres decir. Hace
que se le cobre más al empleador y al empleado dependiendo su salario, Sí, hasta un claro, tope. sí. Entonces, yo pago, por ejemplo, tanto, yo pago 100 Sí. y el otro paga 20, pero hay otro que no tiene porque no trabaja, pero se subsidia a través de lo que yo pago, porque a mí me están cobrando, en vez de, si mi seguro cuesta 2, yo pago 10 porque yo gano más. O sea, yo estoy dando un 8 de más que lo estoy aportando para ayudar a otros. Pero también le estoy aportando de mis impuestos al Estado. Yo aporto un 30, un 35% de impuestos y el Estado reparte ese presupuesto de mi dinero a salud, a educación, o sea que yo estoy aportando 2 veces. O sea, quien debería subsidiar, No, Mario. espérate, te voy a preguntar, es el Estado, pero lo subsidio yo. Pero está bien, eso está perfecto. La parte que me preocupa es que una gente de SENASA subsidiado, que está pagando el seguro, del SENASA contributivo, que aporta para el SENASA subsidiado, ese que está aportando tiene menos cobertura que el que no aporta. ¿Por qué, Chanel? Qué bueno. ¿Por Mira, qué? No, déjame explicarte. No, cuando tú aportas al régimen contributivo, ese recurso que tú aportas no va al subsidiado. Recuerda que la ley prohibió, y no estuve de acuerdo, lo que llamó separación de fondos. Es decir, que los recursos que vienen del régimen contributivo van a un fondo, los del subsidiado van a otro. Ahora bien, lo que tú se señala en el segundo tiene que ver con un tema de equidad, Mario. O sea que es equidad, Claro. que el que aporta le den menos que al que no aporta, Chanel. No lo ve así. Sí, En Chanel, ese- lo no, tengo que oye, ver así. pero oye la O sea, otra ¿por versión. qué al que tiene subsidiado le cubre 10 Porque y tiene al que menos, aporta porque le cubra tiene 8? más, porque tiene menos. Pero le están quitando 2 veces al que no, aporta. es que el otro está aportando solamente a través de los impuestos para eso. Porque Chanel, eso es una injusticia No, social. al contrario, Mario, y tú no puedes decir eso, porque tú eres un hombre que en este país es un promotor de la equidad social, la justicia social. Chanel, Ese discurso con denle lo mismo. discurso- Pero ¿por qué no le dan lo mismo? no, ese discurso a ti no te va. Óyeme, Chanel. No, ¿por no, qué- no, no, no ¿Por reivindique- qué? Pero no ¿por qué no le dan lo reivindique eso, no mismo, reivindique Chanel? eso. Porque eso que tú estás reivindicando hace más Oye, yo no quiero que al que le dan le quiten. Yo no estoy diciendo No. que al subsidiado le den menos. No, Chanel, no me malinterprete. Yo estoy diciendo que al que contribuye le den lo mismo que al subsidiado, Chanel, que Bueno, son 2 cosas diferentes. bueno, o sea, yo no he bueno, puesto déjame en mi decirte boca algo, déjame decir decirte que le algo. den menos al subsidiado. No, es que le den lo obvio, mismo al que Pero aporta. óyeme, los dos afiliados al régimen contributivo subsidiado tienen el mismo plan básico, o sea, tienen acceso a lo mismo. Lo único que si una persona, te voy a poner un ejemplo, subsidiado, tiene un problema oncológico y va al Instituto de Oncología, esa persona no paga diferencia. Sí. Contrario al recontributivo. Ay, Pero eso Chanel. es equidad, Ay, eso qué es equidad. equidad. No, eso es injusticia. No, ¿cómo que injusticia. injusticia? Eso es un No, castigo. ¿Tú sabes no, quién? no. Al que trabaja. No, Óyeme, no, eso no, es, no, eso no. es un. Las sociedades, Mario. Eso esta- es una injusticia no, al que no, trabaja. no. Aquí se castiga al que está aportando, al que está trabajando. Pero eso se financia a través de los impuestos generales, Mario. Bueno, Y aquí óyeme, el sistema tributario nuestro es regresivo, que pagan más los que menos ganan. Entonces, ahí no hay un tema de Chanel, otra cosa. inequidad. Está jamás. bien. Otra cosa. Te escucho y escucho a mucha gente que vamos a poner los centros de atención primaria para reducir la mortalidad materna y reducir la mortalidad infantil. He escuchado ese discurso en cantidad. Yo sé que no. Yo sé que tú no estás ahí. Pero yo estuve viendo en la prensa los otros días y tuve instituciones que la atención primaria es necesaria para reducir la morbimortalidad materna e infantil. Entonces yo me pregunto 2 cosas. Chanel. Hay 3,000 y pico de UNAP, centros de atención primaria en el país, ¿verdad? Y casi todas son del sector público. Sí. Más del 90% de las muertes maternas ocurren intrahospitalarias o posthospitalarias después de la atención. Así es. Por tanto, nuestras mujeres están muriendo en los hospitales. El problema es que nuestras mujeres están muriendo en los hospitales después del parto o de la cesárea. Inmediatamente después del parto. Sí.
Entonces no es un problema de atención primaria. En muchos casos sí, Mario. Bueno, es que en la en UNAP... muchos casos esa mujer llega al hospital ya con controles que se había hecho en el primer nivel, que quizás la calidad de esos controles no permite que se salve su vida en el centro. Está bien, eso está correcto, pero óyeme, casi todas las que se mueren son pobres. Sí, eso es así. Y los pobres están en el régimen subsidiado. O no están. O no están. Entonces, ¿cómo me plantean a mí que el problema para esto es la atención primaria y va a entrar en el régimen contributivo, que son los que tienen acceso a las clínicas y a otros sitios? ¿Por qué si la atención primaria va a resolver un problema, no comienza donde está el problema, que es el subsidiado, que ahí es donde se están muriendo los pobres? ¿O no será que hay un asunto de reducción de costos con la atención primaria y muchas ARS lo que andan buscando es reducción de costos y no realmente hacer gestión de salud a favor del paciente? Porque si ni siquiera tienen las UNAP, si las 3,000 y pico, casi todas, son del sistema público, ¿dónde van a dar atención si no hay centro de atención primaria a nivel privado para el régimen contributivo? Yo quiero que me expliques eso, Chanel. Hay dos cosas ahí, Mario. Uno, hay que ver si estamos hablando de primer nivel de atención primaria, que no son cosas distintas. Atención primaria. Atención primaria, sí. Mira. Y eso tú lo sabes. Los sistemas de seguridad social en el mundo, todos se han estructurado en base a un primer nivel de atención o atención primaria, Mario. O sea, no hay, excepto en este país, no hay un sistema donde una persona le duele la cabeza y vaya donde un neurólogo. Tú tienes que tener una unidad de atención primaria donde te diga, te evalúa y te diga si realmente tú necesitas ir a un neurólogo o es un problema que se puede resolver en ese nivel de atención. Mira lo que está pasando, Mario. Lo primero es que nada de esto resuelve los problemas de salud de este país por sí solo. O sea, hay un conjunto de cosas que hay que hacer. Pero, y tampoco creo que el tema de atención primaria sea un tema solamente de financiamiento. Y te voy a decir algo. Si se inicia la atención primaria, al principio, los gastos van a subir en el régimen contributivo. Y va a haber mucho más pacientes para las clínicas y para todo el mundo. Que no es el objetivo el objetivo de un sistema de seguridad social o de salud. No son las clínicas, ni son los médicos, es el usuario. Es mejorar indicadores de salud. Es mejorar indicadores de salud. Eso es el objetivo. En el modelo actual, Mario, es imposible mejorar indicadores de salud. Es que es imposible. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta y el gasto en salud sigue siendo alto, a pesar de que nosotros tenemos 76% el gasto personal en salud. O sea, lo que la gente tiene que pagar en su bolsillo. Sigue, a pesar de tener un financiamiento, una población afiliada a 76% a la seguridad social, nosotros todavía tenemos un gasto bastante alto, por encima del 40%. Es decir, de cada 100 pesos que gasta la familia, 40% salen de sus recursos. Por lo tanto, tú tienes eso que disminuirlo. Porque eso es lo que se hace en un sistema de salud inequitativo. Porque el acceso no va a depender de que tú tengas dinero o no tengas dinero. Pero debería comenzar por el subsidiado o por el contributivo. Es integral. Es que tú no puedes. ¿Por qué no comienza? ¿Por qué si es integral quieren comenzarlo en el contributivo y no en el subsidiado? Porque son modelos distintos, Mario. Son modelos distintos. Pero, porque Chanel, ahí es que la gente. Pero ¿por qué no comenzamos? Lo que yo quiero saber, ¿por qué el interés a rajatabla de que sea contributivo y no en el subsidiado o no en ambos? En ambos. Pero lo que pasa es que tú tienes ya años en el sector público que mal o bien hay un sistema de atención primaria. O sea, que tú tienes que perfeccionar, que tienes que mejorar, que tienes que darle mucho más recursos. Estamos claros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira de dónde surge esta... Tú conoces a Leo Erasme, ¿verdad que sí? Oh, sí. Sí, óyeme, Leo me pone por Twitter. Doctor Mario Lama no conoce el Servicio de Salud Universal, Francia, Canadá. Leo, conozco perfectamente, he participado en esos modelos, estudié, hice entrenamiento en hospitales de Europa, conozco perfectamente cómo funcionan, sé lo bien que funcionan. Y por eso estoy hablando, porque con las distorsiones que quiere entrar el modelo en nuestro país, no será posible lograr lo que se quiere. Por eso estoy
hablando de eso, Leito. Saludos a Leo Rame, donde quiera que se encuentre. Sí. No, mira, Mario, entonces hay una falsa percepción que te dice a ti, bueno, los afiliados régimen asociado son pobres y los del contributivo no son pobres. Pero el contributivo están los choferes, el camillero de un hospital, el ascensorista, gente que te gana salario mínimo y que no puede pagar la diferencia, Mario, no puede pagar una diferencia con un especialista. ¿Qué piensa hacer el Seguro Nacional de Salud? El Servicio Nacional de Salud con un 30 o 40% de parturientas haitianas, porque no voy a decir extranjeras, porque cuando revisamos sabemos que hay un tráfico, un mercado de parto en República Dominicana, Chanel. Yo no voy a disfrazar los términos, me excusan quien se sienta agredido porque yo diga que hay un 30 o 40% de partos de parturientas haitianas que la traen a parir a República Dominicana. Y eso está pasando en la frontera, está pasando en los hospitales del este, está pasando en los hospitales de Santo Domingo, en la maternidad La Altagracia. Tú sabes lo que está sucediendo. ¿Qué plantea el Estado? ¿Por qué hay tan pocos controles? ¿Qué está pasando con relación a esto en República Dominicana, Chanel? Sí, mira, ese es un tema que tú planteas, un tema delicado, porque tú sabes que ese tema yo he sido objeto de amenaza de muerte. ¿Cómo? Sí, tú lo sabes, Mario. Y hay gente que ¿Te han amenazado de muerte, Chanel? Claro, pero no una vez, muchísimas veces. Bajo el argumento de que yo tengo 10 meses en el servicio y que nosotros hemos haitianizado los hospitales. Y es un discurso bastante difícil, porque es un discurso que sus argumentos en muchos casos no son argumentos, sino que es un discurso, ahora mismo, ahorita me escribió una persona diciendo muchísimas cosas por ahí. Bueno, mire, yo lo que he dicho, primero, vamos a dimensionar de qué se trata esto. Por ejemplo, ayer un periódico publicó que solamente en noviembre y diciembre, en la maternidad de Altagracia, hubo 23,000 partos de mujeres haitianas. 23,000 partos no tiene la maternidad el año entero de todas las nacionalidades del mundo. No tiene 23,000 partos. La maternidad tiene 14,000 partos. Tiene que hacer unos 50 partos diarios. Exactamente. Son alrededor de 14,000 partos en el año que se hacen. 23,000 partos significa 375 partos diarios. Eso es imposible. Pero están dando a luz casi un 40 o más. Tampoco, ¿Cuánto están dando? Alrededor de un 23% a nivel general. O sea, de 14,000 partos por un 23%, estamos hablando... No, la maternidad más alta, alrededor de un 26%. En la maternidad. Sí, por ejemplo, en Jimaní me dicen que el hospital de Jimaní entonces, es un hospital de Haití. Mira, y qué bueno. Yo no tengo nada que en contra de eso. No es bueno, no es bueno. Digo, no, qué bueno que están acudiendo a dar a luz, porque yo prefiero que den a luz un hospital a que lo hagan en la casa y se mueran. Sí, no, por supuesto. Mira lo que pasa. Nosotros lo que hemos dicho del Servicio Nacional de Salud es que el Servicio Nacional de Salud no tiene vocación ni función regulatoria de migración. Pero es un problema para ustedes. Por supuesto. Porque si tú le das 3 millones de pesos a la maternidad de la Altagracia, una parte importante se va en una población que se supone que no está contemplada en el presupuesto. Entonces, estamos trabajando sobre el déficit, agregando otro déficit, porque yo te puedo decir a ti que bajo los modelos de gestión que se proponen, tenemos un déficit, un presupuesto deficitario en sector salud. Y si a eso tú le agregas un 20, un 23% de sobrecarga, nosotros estamos empeorando el sistema de salud. Nosotros hicimos un estudio que creo ya que se colgó en la página web, o si no se va a colgar en esta semana, del servicio, donde hasta noviembre del año pasado teníamos alrededor de 2.600 millones de pesos invertidos en población extranjera. ¿Cuánto? 2.600 millones de pesos. 2.600 millones de pesos. Así es. A nivel nacional. A nivel nacional. Y tenemos, pero por supuesto, yo lo que digo es
Yo vengo de San Juan a la capital, a mí me detienen 3 veces a requisar el vehículo, te bajan los vidrios. O sea, como migración, los organismos que tienen que con migración no tienen también esa misma precaución con ese tema. O sea, ahora nosotros en el servicio, en un hospital te llega una persona y tú no tienes que preguntarle nacionalidad, tú no tienes que preguntarle raza, filiación política, filiación religiosa, tú tienes que atender. Que dar el servicio. Esa es la vocación, claro. Y eso es lo que yo quiero que se entienda. Una dominicana embarazada a los 6 meses se montaba en un avión y se iba para Estados Unidos. Iba a Estados Unidos y el hospital de Estados Unidos le asistía el parto o le hacía la cesárea y salía con un pasaporte gringo. Así es. Y había una fuga enorme de República Dominicana para Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Sí, reguló eso. ¿Y qué hace? Claro. Si no paga su deuda, ¿tú sabes qué le pasa a la dominicana que se iba? Le quitan la visa. Sí, así es. Y ahora tienen que pagar su deuda. Mira, Mario, déjame contarte. Entonces, déjame decirte esto. Mira, recuerda el año pasado el caso de una... porque déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo cuando nace, cómo se registra ese niño? En el registro de extranjería. En el registro. Que lo hace la Junta Electoral, que tiene oficinas en los hospitales públicos. ¿Es dominicano o es haitiano? No, extranjero. O sea, el libro de extranjería se registra. Por supuesto, una parte de esa población haitiana que va a los hospitales reside en el país de forma legal. Legal. Sí, o sea, trabajan y todo. O sea, por ejemplo, te voy a decir algo. El año pasado, ustedes recuerdan el famoso escándalo que hubo en la Río Contreras, porque una doctora abrió el área de UCI, tomó un celular y dijo, miren cómo estamos. Habían 4 personas haitianas en el hospital. De esas 4 personas, había una que tenía 26 años y tenía 26 años viviendo en el país. Había una que trabajaba en una ferretería. Sí, pero eso es discriminatorio. Eso no debe pasar nunca. No debe pasar nunca. Pero te voy a contar. Y solamente había una mujer que tenía 2 años viviendo en el país. No debe pasar nunca. No debe pasar nunca. Sin embargo, en ese mismo hospital, yo veo el otro día que una persona de nacionalidad rusa, una mujer, va a ese hospital y ella dice en las redes sociales, me atendieron como en una parte del mundo. Cuando llegué me cargaron y hasta matrimonio me ofrecieron. Porque era blanquita. No es lo mismo un ruso donde el posicionamiento social es alto, posiblemente con relación al de el extranjero haitiano. Y eso pasa. Lo que pasa es que ahora, no es un asunto, es un asunto de mucha índole, hay muchas aristas, claro, de por medio, Chanel. Bueno, entonces tú planteas que la situación... A nosotros nos llegan mujeres desde Haití, ¿tú sabes a dónde? Al hospital de Higüey. Entonces, y cruza todo el país. La responsabilidad del Servicio Nacional de Salud es dar asistencia. Así, por supuesto. Tú planteas que la responsabilidad de migración debe tener sus controles. Claro que sí, claro. De aplicar la política migratoria y sus reglamentos que han sido definidos ya. Chanel, ¿por qué se mueren las mujeres parturientas? Hemorragias, infección e hipertensión. Son las 3 principales causas. ¿Qué vamos a hacer? Y sobre todo, la zona donde más muerte hay es la región Enriquillo. Ahora, el año pasado fue menor ahí. Sí, pero sigue siendo de las más altas. Fue la mortalidad en neonatal fue alta, pero la materna fue... Pero igual ¿A ti qué tú vas a hacer? Mira, Mario, con el hospital? Con el hospital de Neiva, Chanel. Uno a uno, la pregunta. Sí, la respuesta. Sí, con el hospital de Neiva, que tiene años destruido. El ingeniero Pagán había dicho que el año pasado iba a terminar ese hospital. Ya pasó un año más y está en sus inicios. El hospital regional de Barahona, vi una buena noticia de que pusieron por primera vez en 50 años un ventilador y lo cuestionaba. Qué bueno que ya lo pusieron. Qué malo que esperamos 50 años. Pero qué malo, qué justificación se le da a esos padres que sus hijos morían
porque no tenían un ventilador para darle asistencia. ¿Qué vamos a hacer con el hospital de Jimaní, que ya fue construido, que tengo entendido que es un buen hospital en estructura, pero que necesita un personal médico? Me dicen que no hay cirujano, que no hay anestesiólogo y que... 3 preguntas. Sí, 3 preguntas. Así ¿Cómo es. vamos a ayudar Primero, a esta Mario, zona, Barahona, yo Neiva y Jimaní? Lo que voy a decir no lo puedo, a discutir esto contigo que el tema de la mortalidad materna. Sería una irracionalidad de mi parte. Ahora, Mario, no se mueren en muchos casos de esas 3 causas que tú has mencionado. Se mueren porque le fallamos. Hubo un hospital de este país que hace un tiempo, yo ni estaba siquiera en el servicio, una mujer murió de una hemorragia y la encontramos en su cama llena de sangre. Significa, Mario, que ahí no pasó, durante toda la noche no pasó nadie a verla. La causa evidente fue la hemorragia, pero la causa raíz de esa muerte fue que no se le prestó la atención adecuada, que no se llevaron los protocolos. Es decir, hay un sinnúmero de temas. Mira, hay un caso que ocurrió en Higüey, en El Ceibo. No sé si tú lo has visto. Un caso reciente de una niña de 16 años que murió ella y murió su niño. Ella fue 4 veces al hospital, según refieren sus familiares, y la despachaban por diferentes razones. Aquí hay un tema también, Mario, de conocimiento, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor, el director de Plaza de la Salud. Miren, eso que te digo, y también un tema de régimen de consecuencia. Eso tiene que ser un compromiso de todo, pero de los gremios. ¿Qué es lo que yo he hecho? Mira, yo llegué al Servicio Nacional de Salud y me dijeron, miren, aquí hay un tema de falta de personal, porque si bien tú me dices ese caso Jimaní, allá se designaron 5,000 personas en el servicio este año, por supuesto. En 8 meses, que fue lo que yo pasé el año pasado en el servicio, no podía designar a todo el mundo. Por ejemplo, Elías Piña tiene 70 y pico de empleados ya, médico, enfermera. Voy a atender el caso que tú me dices, Jimaní, y así por el estilo. Pero, si tú te das cuenta, es mucho más que eso, mucho más que personal, mucho más que equipamiento. Es el tema que tiene que ver con... porque dice, por ejemplo, el esposo de esa muchacha que acaba de morir ahora, de esa niña de 16 años, que el médico le decía, hasta que tú no abras la pierna, yo no te voy a atender. O sea, nosotros tenemos, ya recuerda, el 2017, no sé los datos todavía, el 20% de la mortalidad materna ocurrieron en centros privados. El 20%. El 20%. Mucha de la mortalidad nuestra, que es uno de los problemas graves que nosotros estamos teniendo, Mario, son personas que nos llegan a nosotros. Yo estuve hace 2 o 3 meses, yo estaba a las 2 de la mañana en el hospital de Altagracia, en la maternidad de Altagracia. Era las 1:15 más o menos, 1:20 por ahí. Un sábado en la mañana. Y veo que llega una señora embarazada en un carro público. Y llega así a la maternidad, o sea, sin nadie estar esperando, sin un referimiento, sin tener informe previo de lo que estaba pasando. Bueno, simplemente ella se atendía en un centro privado, ya no podía pagar la diferencia y nos la envían a esa hora al hospital. Se le agotó los cuartos y la tiran por un hospital. O sea, exactamente. En muchos casos, el caso de ella llegó caminando, o sea, no había problema. Pero hay muchos casos que te llegan, o sea, en una condición ya crítica. Yo conversé con el señor ministro de Salud y acordamos eso. O sea, tiene que haber una normativa que por lo menos nos avisen a nosotros, mira, vamos a mandar esta paciente y tal y estas condiciones, para que el personal que esté en ese momento en el hospital sepa lo que viene y cómo lo va a recibir, esté preparado para recibir esa persona que llega al hospital. 1. Segundo, el tema de tu hospital. El hospital de Neiva. Exacto. Sí, miren. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esta semana nosotros tuvimos una reunión, la primera reunión del año, con el presidente del Colegio Médico Dominicano y con parte de su directiva. A propósito, Wilson, si nos estás escuchando, estoy tratando de localizarte de esta noche a Wilson Roa, presidente del Colegio Médico. ¿No te toma la llamada? No, parece que está... No. Porque yo lo llamo porque a mí me toma la llamada. Él te la toma, ¿no? Sí, Wilson claro. Y yo somos amigos, grandes amigos. Pues hay algún problema, no hay problema. Sí, pero necesito, si usted conoce a Wilson, dígale a Wilson que me urge conversar con él. Hoy, que tiene que ser hoy temprano, que hay una situación que necesito
revisarla con él. Sí. Entonces, Mario, efectivamente, lo que tú señalas. Una de las conclusiones de esa reunión fue que en los próximos días, el doctor Wilson Roa y yo vamos a visitar al director de OISOE para tratar varios casos, entre los cuales están el hospital de Neiva, el hospital Padre Villini, que nosotros tenemos el compromiso de entregarlo a más tardar en junio de este año, y los demás hospitales que están en construcción. Tú sabes que todavía quedan alrededor de 14 hospitales, los 50 y tantos que están en construcción, que falta por entregar. Con la condición de que esos hospitales que faltan por entregar son los grandes hospitales, los que más inciden en los sistemas sanitarios del país. Ahí está la maternidad, ahí está el hospital Musa, el hospital Pina de San Cristóbal, los dos hospitales de Santiago, es decir, quedan esos grandes hospitales. Entonces, a partir de esa reunión, nosotros vamos entonces a tener más claro el horizonte de cómo vamos a... Porque la verdad que en el servicio que recae, entonces, eso que usted está diciendo, recae los problemas del servicio. No tenemos ahora mismo en la capital la ciudad sanitaria, que está en reconstrucción, tenemos el hospital Padre Villini y la maternidad, o sea, que están en construcción de esos hospitales grandes. Y como tú comprenderás, eso a nosotros nos dificulta más las tareas operativas del servicio. Vámonos a una pausa, Chanel, para darte un respirito. Aquí está comida, ¿verdad que sí? Sí, yo te tengo ahí. No, a propósito, Chanel, mira, yo te tengo dos invitaciones. Ajá. Pero la pago yo. Ah, bien. Sí, la pago yo. Te tengo una con Iván. Fíjate, Sí, tú venías hoy, Iván. sí. Iván no vino. Se fue Iván, salió corriendo. Después que él, porque Iván tiene un problema, Chanel. Él priva en gallito. Un gallo loco. Sí, es un gallito, pero un gallo loco. Porque él Ay, mi amigo. se le para el cabello así, comienza a pelear. Lo último que dijo los otros días, dije, ven acá, Iván, y es que tú quieres el puesto de Chanel. Yo lo tuve que decirle eso. Entonces, le dije, mira, Chanel viene el jueves para acá, pero si te vas a comportar como una persona decente, tú vienes. Si te vas a portar mal como tú te portas, no venga. ¿No vino? Pero tuvo una urgencia. No, ¿tú crees que fue Claro, eso? Sí, claro. No vino. Yo asumo que Iván Silva salió corriendo. No, imposible. Te cogió miedo. No, Iván no. Sí. Entonces yo necesito que nos reunamos. Yo pago el desayuno. Es un desayuno porque tú me sales muy caro si nos vamos a un almuerzo Depende por del ahí. lugar. Depende del lugar. No, entonces ¿Quiénes más van a ese? invitamos a Héctor, Héctor. porque él nunca paga, o sea que Sí, él sí, va sí, seguro. Exacto, sí. El doctor Roja que me dijo que quería ir. Rojas, sí. Gustavo Sí, Rojas. Gustavo, tenemos que invitar a Gustavo. Sí. Y vamos al grupito y hablamos un poquito y compartimos y así Perfecto. aplacamos a Iván. Vamos a una pausa, Cundo, y resolvemos. Regresamos a la receta médica. Entonces se ahorró algo él. El doctor Roja acaba de informar que pague él porque le iba a pagar inicialmente. No, si él se brinda, yo acepto. No, claro, que- porque quizás lo sentí que no se sintió molesto. ¿Tú crees? Se sintió molesto que lo pague. Gustavo tiene mucho... Claro. Sí, Un prestigioso cardiólogo de claro, este país. claro. De la Y burguesía. de lo bueno. De la burguesía. Más amigo de Héctor que mío. Ajá. Sí, porque él y Héctor son buenos amigos. Sí, son buenos amigos. Sí. Sí. Un saludo a Gustavo, se le aprecia mucho. Chanel, hemos hecho un recorrido más o menos interesante de lo que es el sector salud. Las quejas continúan, los pacientes quisieran tener un sistema más funcional. Hay un problema serio con la parte médica y es que el sistema de salud en los grandes hospitales se desempeñan con los médicos en formación. Sí, una Los parte, médicos sí. residentes Claro. son los que llevan el peso pesado Que no debe ser. en la mayoría Porque de los esos médicos hospitales. van a aprender. Exactamente. No a- Sin Claro. embargo, recae Claro, sobre así ellos es. el sistema de salud. Y los hospitales se hacen dependientes de los residentes porque los médicos especialistas no son la mano de obra Ujú, primaria. Claro. Y se sigue tirando especialista. Y vemos como todos los años cientos de ginecólogos, cientos de pediatra. pediatras, cientos de anestesiólogos
y son médicos que después van a estar desempleados porque está sobresaturada la por plaza. supuesto, claro. Pero y el todo Estado el mundo me quiere trabajar también en la capital, en Santiago. Pero el Estado lo sigue formando Sí, claro. porque necesita de esa mano de obra para los hospitales. Aquí hay que hacer una gran reforma, aquí hay que hacer un trabajo de reingeniería en el sector salud. Y es muy difícil porque el Colegio Médico Dominicano está por un lado, el Ministerio de Salud está por otro lado, el Servicio Nacional de Salud va por otro lado, y tomar las riendas y hacer las transformaciones necesarias cuesta mucho, políticamente, y genera mucho ruido. ¿Qué tú piensas, mira, Mario, sobre esto? Yo quiero hacer una reflexión sobre eso, tomando eso que tú acabas de decir, una reflexión de carácter general, sobre lo difícil a veces que en esta sociedad lo difícil de tomar decisiones. Yo soy, como servidor público, una persona de convicción, a veces más que de consenso. Pero aquí no acostumbramos, vamos a decir, a esa palabra consenso, que no es más que el acuerdo de las élites. O sea, eso es lo que es consenso, históricamente. Consenso es el acuerdo entre las élites. Te voy a poner un caso concreto que a mí me serviría de ejemplo para explicar un poco entonces eso que tú acabas de preguntar. Cuando yo llegué al servicio, una de mis primeras declaraciones fue el tema de las visitas de visitadores a médicos, a la redundancia, a los hospitales públicos. Sobre todo aquellos que tienen que ver con la promoción de fórmulas lácteas en los hospitales. El BID acaba de publicar hoy un informe donde dice que República Dominicana es el país donde menos lactan las mujeres en América Latina, un 7%. Apenas un 7%. 7%. Cuando yo llegué, reitero, al servicio, yo recuerdo que dije, bueno, vamos a prohibir la visita, la entrada de los visitadores a médicos a eso, y además, pero todo el mundo lo ve eso como un problema, el tema de la lactancia materna. Sobre todo el tema de fórmula láctea a los hospitales. Mario, yo dije eso y nadie me apoyó. ¿Tú sabes por qué? Porque no se van a meter contra la industria farmacéutica. Entonces, tú no ves a todos hipócritamente haciendo marcha, dando declaraciones públicas en los medios de comunicación, que la lactancia materna, por ejemplo, que el tema de la mortalidad neonatal, que está vinculado, como tú bien sabes, también a este tema. Pero vamos a enfrentar los temas de raíz, o sea, vamos a mojarnos, porque es que es muy fácil. Tú escribir en las redes, ser políticamente correcto frente al poder, es fácil, pero es un problema. ¿Cómo yo voy a justificar que dentro de un hospital materno, infantil o cualquier hospital haya gente llevándome fórmula láctea para desde ahí crear dependencia a ese niño y a su madre? Pero como te digo, cuando yo dije eso, yo me quedé solo. Hago este comentario y lo puedo hacer extensivo a muchísimos otros aspectos. A nosotros nos cuesta comprometernos frente a los poderes fácticos. Nos cuesta muchísimo frente a la ARS, a la AFP, a cualquier cosa. O sea, lo hacemos general, lo hacemos generalizando conceptos, consignas, marcha, etcétera, pero a la hora de la verdad, tú sientes que te quedas solo, ¿Fue correcto desde el punto de vista de la ética, que un paciente acudiera a un hospital con el problema, le tiran una foto y el paciente, estando interno, todavía estando ahí, hacen pública la foto, aunque nunca se dio el nombre? Así es, aunque nunca se dio el nombre, pero todo el mundo sabía, porque ya en el hospital se supo que era persona, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus vecinos supieron ya de quién se trata. Entonces, no, es una violación. Hoy nosotros estamos precisamente recomendando al hospital las medidas que hay que tomar, no solamente contra esta persona. Tú fuiste residente, Mario.
yo no conozco, ahí me dice mucha gente, mira, a Calventi era imposible hacerle eso. O sea que no solamente, porque yo lo que sentí, que estábamos culpando al residente porque era en ese eslabón la parte más fácil de condenar. Pero ahí tú tienes MA en esa cirugía. Tú no puedes permitir que un médico residente te tome una foto y además te la suba a las redes sociales en plena cirugía. Y además tú decir que eso no viola, porque eso viola la dignidad, viola la ética de los cuidados de salud de esa persona. Y yo le decía el otro día al doctor Wilson Roa, yo sé que al colegio médico le cuesta al colegio médico decir públicamente que un médico cometió un error. Le cuesta, por la naturaleza misma, ¿no? Y yo con el doctor Roa tengo una relación magnífica, igual también la tuve con el doctor Suero, Aldo Suero. O sea, yo no tengo, esto no es un tema personal. Esto es un tema de que tenemos que jugar el rol y tenemos que mojarnos, como yo digo, y tenemos que a veces decir, miren, yo le dije al doctor Roa, está bien que ustedes no condenen, pero hagan una exhortación a los médicos que descontinúen la práctica de ventilar en los medios de comunicación, en las redes sociales, procesos que son propios de la intimidad del paciente. Una última pregunta, Chanel. Más del 40% de nuestras parturientas son adolescentes. Sí. Indudablemente están teniendo relaciones. No, son menos pero es escandaloso. Anda rondando. Eso es escandaloso. Anda rondando casi un 40% cuando tomamos la adolescencia tardía, que llega casi hasta los 19 años. Sí. Si tomamos la temprana, quizá es un poco menor. Los hospitales públicos, los hospitales de esas zonas donde hay mayor tasa de natalidad en adolescentes, sobre todo vuelvo a la región Enriquillo y muchas otras, ¿no ha contemplado la posibilidad de hacer programas de prevención y programas que aporten al control de la natalidad? Ahí, Mario, el tema fundamental es el tema educativo. En las escuelas, tú sabes que ha habido resistencia de algunos sectores de que se implementa en las escuelas el tema de la educación sexual y reproductiva. Pero hay que hacerlo porque cuando tú vas a un establecimiento de salud, tú te encuentras con niñas cargando, con niñas en los brazos. O sea, mira esta muerte materna que tuvimos allá, es 16 años, y tú mejor que yo sabes que eso contribuye también, es más vulnerable, una niña de 15 años, de 12 años, como yo le he visto, en un proceso de parto. Entonces, el sector salud tiene que hacer. Yo leí el otro día. Se nos mueren casi 10 mujeres mensual. Sí. Más de 10 mujeres. Más de 10 mujeres. Claro. Tenemos una mortalidad. 179, mucho más de 10 mujeres, claro. Entre 12, sí. Sí, exacto, claro. Y de causas evitables. La mayoría. De causas evitables, pero eso no, lo que yo estoy diciendo, para que no es una denuncia. Yo digo que eso no se puede justificar. Y que nosotros, el año pasado, mira, Mario, nosotros contratamos en el Servicio Nacional de Salud la promoción completa de neonatóloga de la maternidad. Yo recuerdo que fue a la graduación. Yo pregunté, ¿cuántas son? 15, todas mujeres. Digo, están contratadas en el servicio. Y vamos a distribuirla por todo el país. Y no hay cosas que a mí me digan que haya que hacer, que yo no empuje. Ahora hay un momento en que yo no puedo actuar. O sea, yo no puedo hacerle el parto a la mujer. Nada, Chanel, se nos fue el tiempo. Darte las gracias. Ha sido un programa muy interesante. Creo que se ha tocado muchos temas que deben llevar a la reflexión a mucha gente. Como siempre, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que la gestión tuya siga siendo exitosa. Y nada, vamos a ver si traemos un acercamiento con Iván, porque Iván es un gallito loco. No, Iván es mi amigo, señor. Ahora, Iván es gallo, es peso pluma. Si este programa se va a convertir en un programa de ataque permanente a Iván, yo no vuelvo. Le damos un chance. No vuelvo, bueno. Claro que sí. Gracias, Chanel. Cundo, regresamos mañana. La receta médica de la Z.